Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bienvenidos a otro episodio de Evangelio Podcast, donde nosotros edificamos nuestra vida y nuestra fe en la verdad. En el día de hoy tenemos un tema, como siempre, muy interesante, un tema que es de mucha edificación y de mucho interés al cuerpo de Cristo. Y antes de nosotros comenzar, es bueno recordarte que debes suscribirte a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho. También recuerda mirar los videos que tenemos disponibles. Pasa también por nuestro sitio web donde podrás descargar libros, podrás descargar recursos. El material que yo he diseñado para esta enseñanza también está allí en PDF. Puedes descargarlo totalmente gratis. Y de esta manera doy paso a mi hermano Esdras Marte. Hermano, bienvenido a Evangelio Podcast. ¿Cómo te sientes? Gracias al Señor, estamos bien, reposando en Él, descansando y a disfrutar de lo que Dios tiene hoy. Poderoso, poderoso. Emocionado también y contento de estar reunido con mis hermanos, de poder volver a compartir la palabra de verdad y este tema que nos compete a todos, lo que es la guianza del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Así es, ese es el tema que tenemos en el día de hoy, la guianza del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Es un tema que es necesario ser trabajado con la pericia y la precisión que el mismo amerita. Por tema de que en el mundo y en la estación, la época en la que estamos viviendo, estamos llenos de muchas voces, estamos llenos de muchas opiniones, estamos llenos de decisiones y caminos difíciles. Tenemos gente que para nadie es un secreto que para el hombre hay muchos caminos que parecen bien, pero hay que ver cómo es el fin de cada camino. Porque Dios es un Dios intencional, Dios es un Dios que está cargado de propósito y Dios no quiere que sus hijos caminen en un camino, sino en ellos ser partícipes de la intención del caminar en ese camino. Por eso es que aquí el problema no es el camino que caminamos, sino el fin a donde se dirige el camino que caminamos. Así es. Y creo que hablar de la guianza del Espíritu es lo que ahora está en nuestro corazón. Así es. Poder caminar, poder ayudar a personas a entender que no pueden ser dirigidos por sus opiniones, no pueden ser dirigidos por conceptos que están dentro de ellos, no pueden ser dirigidos por teorías de conspiración. Y es lo que el apóstol Pablo explicaba en Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu. La garantía de que somos hijos de Dios es que tenemos guianza. Así es. Y es bueno entender que la vida de los hijos de Dios no solo se trata de un cambio moral, eso creo que lo hemos explicado aquí. Sí, lo hemos hablado. Los cambios morales no son suficientes, luego que tú cambias moralmente y después. O sea, un cambio moral no es suficiente, sino más bien que tenemos que entender que hay una comunión activa que debe de ser cultivada y esta comunión es con su Espíritu. Aleluya, aleluya. Increíble. No, iba a decir que nosotros, como tú bien mencionabas, estamos en un mundo donde hay demasiadas definiciones de este asunto de la guianza de Dios. Incluso hay muchos hombres que, queriendo validar sus propias opiniones, sus propios juicios acerca de las cosas, dicen, y esto Dios me dijo, y esto Dios está haciendo. Wow. Y esto es peligroso y creo que esto es un momento ideal para todos nosotros en el cuerpo de Cristo, iluminarnos, ¿verdad?, por medio de la palabra de verdad, en qué realmente significa la guianza. Así mismo, o sea, y otra cosa también, según el versículo que tocó Misael en Romanos 8, que habla acerca de que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Entonces, la evidencia de que somos hijos de Dios es que seamos guiados por el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros sirve como quien nos conduce al deseo de Dios, a lo que Dios quiere. Esto se trata, el Evangelio se trata a un deseo único, y es el deseo del Padre, y el único que puede guiarnos a ese deseo es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando hablamos de la guianza del Espíritu Santo y hablando en tema también, en este tema que mayormente hablamos, que es el evangelismo, la guianza del Espíritu Santo depende en totalidad, o sea, necesitamos en totalidad la guianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como dice su palabra en Juan capítulo 16, que dice que Él nos guiará a toda verdad. Así es. Entonces, ciertamente si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, entonces estamos siendo guiados por otra cosa. Así es, mira, y entender lo que Jesús estaba diciendo en Juan capítulo 16, versículo 13, que dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a dónde? A toda verdad. A toda verdad. O sea, aquí el foco principal que tenemos que trabajar
En el ámbito esquematizado, llámese evangelismo, al momento de enseñar, al momento de nosotros hablar de Él, al momento de expresarlo a Él, al momento de nosotros emitir cualquier tipo de concepto o vida que tenga que ver con la guianza del Espíritu, tenemos que saber que la intención del Espíritu siempre será guiarte a Cristo. Sí. Por eso Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, Él te va a guiar al mismo. O sea, el Espíritu Santo no está buscando guiarte a elementos alternos, no está buscando guiarte a elementos que están fuera de Él. El Espíritu Santo está buscando guiarte a Él. Por eso, reciente estábamos compartiendo en la página de Evangelio Podcast, yo hacía una publicación acerca que tenía que ver con lo que es ser llamados a Él. A veces para nosotros es tan fácil que nos llamen a cosas que son efectos colaterales de Él, ser llamado a la obra de sus manos, pero no ser llamado a Él. Wow. Entonces, presentar la guianza del Espíritu desde los elementos, no desde lo que Él hizo, sino más bien de que ahora Él reina y gobierna en nosotros, tiene que ver con nosotros ser guiados a Él. Amén. Porque es muy fácil para nosotros ser guiados a elementos fuera de Él cuando nosotros abrazamos lo que Él hace. Increíble. Entonces nosotros no podemos vivir celebrando cada vez que Él haga, y si Él no hace, no celebraremos. Nuestro gozo no puede ser condicionado a lo que Él va a hacer, sino que celebramos la vida eterna de que ahora Él nos gobierna, de que ahora Él está en gobierno en nosotros, de que ahora somos reproductores de su vida, pero por medio de la guianza. Y que también dice ahí mismo en Juan capítulo 16 que Él no hablará a su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. O sea, el ser guiado no es solo un beneficio, sino es la garantía de que tú sabrás lo que ha de venir. Así es. Por eso yo creo en la guianza. Yo no creo en elementos que sustituyan la guianza. ¿Sabes qué sustituye la guianza? Tu opinión. Wow. ¿Sabes qué sustituye la guianza? Tu ego sustituye la guianza. Así es. ¿Sabes qué sustituye la guianza de Dios? Lo que a ti te parece y no lo que a Dios le parece. Porque cuando lo que a ti te parece bien y a Dios no le parece, ¿qué hacer? Esto es un obstáculo al obrar divino. O sea, imagínate en un escenario espiritual, un escenario donde se está moviendo, donde está pasando algo muy hermoso, y tú por tu buen parecer o por tu buena voluntad quieres interrumpir el obrar de Dios. O sea, eso es algo terrible. O sea, y debemos de tener cuidado con esto y tomar esto como con la seriedad que lo amerita. Claro. Y el Espíritu nos lleva, como ustedes bien mencionaron, nos lleva a independizarnos, ¿verdad? Porque mucha gente utiliza el asunto de la guianza para ellos volverse más independientes. No, porque el Espíritu me está dando unos dones para yo entonces crecer en mi ministerio, en mi obra, en mis asuntos. Interesante. Y esto no está acercando a Cristo. Entonces tenemos que evaluar de qué guianza que estamos hablando si no nos está llevando a Él. Así es. Mira, Esdras, hay 3 elementos importantes que están siendo conjugados en lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos capítulo 8. Pablo deja claro que una de las evidencias de ser verdadero hijo de Dios, número 1, ser guiado por el Espíritu. No sé para ti qué es ser hijo de Dios, pero tú quieres identificar dónde hay un hijo de Dios. Dime qué tanto eres guiado por el Espíritu y te diré qué tanto eres hijo de Dios. Otro elemento que también el apóstol Pablo dejó claro fue que no se trata solamente de decir que creemos, sino de vivir una vida dirigida. Y es ahí donde está el tema de la dependencia. Hablábamos de que los maduros no son aquellos que cumplen 20 años, sacan una cédula y ahora son independientes. La madurez, según la vida en Cristo, tiene que ver qué tanto tú estás apegado a Él, qué tanto eres uno con Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. En Juan 17, Él habla de los elementos que dan toda gloria al ser uno en Él, a estar vinculado en Él, a entender que todo lo que habla de Cristo tiene que ser reproducido en vidas que son uno con Él. Nadie puede hablar de Cristo si no es uno con Él. Hablará conceptos de Cristo, hablará opiniones, hablará todo menos Cristo. ¿Sabes qué es hablar Cristo? El Espíritu habla Cristo. El Espíritu Santo habla una sola verdad y es Cristo. Por eso Él dijo en Juan 16, el Espíritu de verdad. ¿Dónde te va a guiar? A toda verdad. ¿A tus proyectos personales? No. ¿Te guiará a tus sueños? A nada de eso. ¿A tus aspiraciones? No. Ahora, no está mal que tú pongas tus aspiraciones en la mano de Dios. ¿Sabes lo que sí está mal? Que no estés dirigido por la guianza. Y que todo lo que yo leo en la Biblia me suene a eso. Porque sin duda. Hay gente que cuando lee la Biblia, Dios me está hablando de mis sueños, Dios me está hablando de la universidad, Dios me está hablando de tantas cosas, porque adjudican todo eso, porque esencialmente viven una cultura errante, no saben a qué apuntan, y lo que realmente nosotros apuntamos es a Cristo. Te diré algo, Edri, con esto me voy a meter en muchos problemas. Mira, el Espíritu no impone, el Espíritu guía.
Todo aquel que no tiene comunión con Dios entiende que por el Espíritu le están imponiendo cosas. No son imposiciones, es guianza. Entonces, esta guianza se traduce en dirección. Todo el que no tiene dirección ya llegó a donde iba. Entonces, tú te imaginas que un barco en el mar salga sin una brújula que lo dirija. Dime, ¿a dónde van a llegar? O sea, ¿entiendes lo que te digo? O sea, no podemos ver como imposición, como carga, lo que por el Espíritu es clasificado como dirección. Es clasificado como guianza. Por eso las Escrituras, y con esto le doy paso a Ismael, las Escrituras muestran lo siguiente. En el libro de Gálatas, capítulo 5, del tanto verso 16 y el 18, usted lo puede leer, dice: andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. ¿Tú quieres conocer el remedio de no satisfacer los deseos de la carne? Se llama andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. A veces se reúnen con nosotros nuestros jóvenes en nuestras casas de fe y nos dicen: mire, estoy lidiando con esta situación, estoy lidiando con esto. Una cosa, y creo que eso sería motivo de otro video. Algo es pasiones juveniles y otro es satisfacer y proveer para la carne. Y entender esto es que el único antídoto, Pablo enseñando a los miembros en Galacia, les dijo: el único antídoto de evitar que podamos satisfacer para la carne, ¿sabes cómo se llama? Andar en el Espíritu. Pero también un salmista se atrevió a escribir lo siguiente. Salmos 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Yo les hablaba a ustedes que el problema no es caminar en los caminos, es conocer el fin de los mismos. Si usted conoce el fin del camino en el que usted está andando, usted podrá disfrutar de los beneficios del fin. Así es. Porque el camino representa un medio, el camino no es el fin. Así es. Y se va a disfrutar sin también. Sin duda, ¿cómo disfrutamos de Cristo si no caminamos en Él, hacia Él? Así adelante, es. Ismael. Perdón, antes que tú vayas, Fluye algarabía entre nosotros. Tú sabes, una de las cosas que yo más disfruto de esto que estamos hablando, y fue anteriormente los videos cuando comenzamos a hablar de qué es el Evangelio HD, sí. Y esto trae tanta de paso, claridad. Te puede ir a ver esos videos. Exactamente. ¿Por dónde que lo ponemos? ¿Por acá o por aquí arriba? No sé, honestamente. Bueno, una de las cosas que yo más disfruté de eso, de que traímos a flote de manera clara y sencilla que el Evangelio es Cristo y está impartido en nosotros. ¿Cuánta gente hoy tú le preguntas: mira, ¿de qué? ¿Por qué que tú eres cristiano? ¿De qué se trata este asunto? Y te va a dar tantas explicaciones que todas nacen de su propia opinión, pero porque no tienen trazado correctamente cuál es el destino. Wow. Entonces, eso es lo único que yo quería decir para que no me vaya la idea. Claro, y mira, y algo que el Espíritu Santo nos provee a nosotros es que digamos cada uno una sola palabra. La palabra que dice el Espíritu Santo es Cristo. Lo único que dice. Y esto es lo que nos une a todos. Eso es lo que nos hace uno. Y es que por eso yo no puedo ver que una persona piense algo diferente y yo diga algo diferente. Entonces, de por quién estamos siendo guiados, si un solo espíritu. Entonces, esta es la unidad que nos da el Espíritu Santo, de que nosotros, tú estando en Asia, estando en China, en cualquier lugar, yo estando aquí en la República Dominicana, puedo expresar una sola palabra por medio del Espíritu Santo. Porque Él es quien nos guía a toda verdad. Y la verdad es una persona, es Cristo Jesús. Y mira, y otra pregunta que pudiera surgir aquí, es ¿por qué necesitamos ser guiados por el Espíritu? ¿Por qué necesariamente necesitamos hacer el Espíritu? Y yo apuntaba aquí a una cosa también, como respondiendo a esta misma pregunta, como que necesitamos ser guiados por el Espíritu porque nosotros, un ejemplo, en el plano de nosotros evangelizar, me voy en este plano de evangelismo, ¿por qué necesitamos la guianza del Espíritu Santo en esta obra tan hermosa y divina? Y es porque nosotros no conocemos el deseo, no conocemos la necesidad. No conocemos sus corazones. El Espíritu Santo sí. Wow, Ismael, qué lindo. El Espíritu Santo sí. Mira, y dice Romanos capítulo 8, dice: y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Wow. O sea, el Espíritu Santo es el único que conoce la necesidad. Entonces, imagínate yo salir a evangelizar y comenzar a hablar a la ciega, comenzar a decir palabras así por así, sin guianza por el Espíritu. Me atrevo, así mismo, por esa falta de guianza, a mutilar el cuerpo. Me atrevo a hacer que una persona se salga de la congregación, se descarríe por una falta, por falta de guianza. Entonces, eso es un problema muy grande. En nosotros querer hacer esta obra por nuestra cuenta y no por guianza.
Amén. Mira, yo voy a recoger algunos elementos que estaba tocando Ismael. Creo que puedo aportar lo que es el sustento bíblico. Cuando Ismael decía de que a veces usted ve muchas personas hablando tantas cosas y hablan tantas cosas diferentes y usted no ve congruencia, no ve unicidad, no ve que están hablando lo mismo. Es porque tenemos que entender lo siguiente. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 12, mientras tú hablabas el texto que necesitaba aplicar ahí, y él dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Luego dice el verso 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. No se trata del don o la operatividad donde tú estés, porque el verso 6 dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aquí no buscamos con tu talento que tú hagas algo diferente al cuerpo, porque de lo contrario mutilas el cuerpo, no eres órgano del cuerpo. Recuerda que Dios resolvió la integridad y la unidad de todas las cosas llamándole cuerpo. Sí. Imagínate el ojo creyéndose más que la boca. Imagínate que los brazos se crean más que los pies. Dios resolvió ese problema y dijo, se llamarán un cuerpo. Ahora los ojos dependen de los pies, los brazos dependen de la boca, la nariz depende de los oídos. Todo depende de todo porque se llama cuerpo. O sea, entender que la guianza de su espíritu produce en nosotros una diversidad de operaciones, pero entendiendo que aunque hagamos de todo, de diferentes maneras, es un mismo Señor, es un mismo Dios, y es un Dios que es en todos y por todos. Y creo que para poder avanzar, algo que tenemos que tomar en cuenta del texto que está trabajando tanto Ismael Esdras, que es parte también del texto central, que es de Juan 16, hay puntos claves, muy claves. Y es que cuando Jesús habla de que, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, tenemos que entender que Jesús prometió el Espíritu Santo como el consolador y guía. Y cuando hablamos de consolador, en ciertas definiciones que están en el griego, consolador también tiene que ver con paracletos. Paracletos es ese ayudador. Aquel que te capacita. A veces tú no puedes lograr algo por ti mismo. Felicidades. Debe de ser así. Porque hay alguien responsable de ayudarte. Hay alguien que es responsable de proveerte lo que tú no podías lograr por ti. Alguien debe entender lo que estoy diciendo. O sea, tenemos que tener claro que Él es el responsable. Yo me iré, pero les dejaré a alguien que Él los va a ayudar. O sea, a veces tú estás evangelizando en lugares públicos. A veces tú quieres compartir una palabra y te invade el temor. Y tú dices, wow, pero ¿qué voy a decir? Está preparado para dar una palabra. Aleluya. Porque no serán tus palabras, será esa palabra del que te ayuda, será esa palabra del que te sustenta, será esa palabra de aquel que es el cumplimiento de la promesa del Hijo en su ascensión. Amén. Que dijo, yo me voy, pero no los dejaré. Yo les voy a dejar con uno que será el responsable de guiarlos a Él mismo, los va a guiar a la vida del Hijo, Él va a hablar del Hijo y todo lo que Él va a proyectar gira en torno al Hijo. Aleluya. Aquí necesitamos la guianza sí o sí, no es algo opcional. Por eso, cuando Jesús hace esa promesa de que el Espíritu sería el consolador, también sería el guía. Yo no quiero guiarme por mí mismo. Dios me libre de guiar a un grupo de gente sin el Espíritu. Porque hay algo, la Escritura declara, el texto va a aparecer ahí, la Escritura declara que el Espíritu Santo es aquel que escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Usted conoce lo profundo de Dios? No, yo no. Nadie sabe de eso. Y si el Espíritu lo conoce, ¿por qué usted no se deja guiar por él? Qué problema, ¿eh? Wow. Pero Misa, a mí me surgió una pregunta. Porque sí, claro. tú dices que ciertamente necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, claro que sí, y más cuando vamos a compartir la palabra, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Entonces, esto me lleva a que no me tengo que preparar. Mira, te voy a decir algo, tu pregunta es muy buena. Sí tienes que prepararte. Porque el Espíritu el Espíritu te va a guiar a prepararte. O sea, el Espíritu nos lleva a una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Por lo menos a mí me pasa. Esto no es doctrina, esto no es ley. Usted hágalo como usted entienda. No, déjese guiar. Miren lo que yo hago. Hay momentos cuando yo tengo mis tiempos de estudio en las Escrituras, yo oro al Señor. Le digo al Señor, Padre, que tu Espíritu me guíe. Y para yo poder encontrar ahí lo que tú quieres para mí. Lo que Dios quiere para ti siempre estará en las Escrituras, siempre, siempre. Entonces yo oro al Señor, Señor, necesito ver ahí. El Espíritu te va a llevar a comprender todo lo que Él tiene allí para ti. Pero cuando no tienes el Espíritu, tú lees un libro más, tienes un dispositivo más. Tú pasas a ser un címbalo que retiñe. Tú pasas a ser alguien que aunque tiene mucha información, no logra entender. ¿Qué le dijo el eunuco a Felipe?
Que no O sea, entendí. ¿tú Que le entiendes lo que le lees? explique, que le Explícame. explícame, sí. ¿Usted entiende? Sí. Y mira, Que le explique. yo quiero que hagamos un video acerca de la obra Felipe, de la Aleluya. obra evangelística que hizo Felipe. Ey, Creo iba a que eso tocar va a ser eso. elemento Sí. de otro Dale, video. dale. Eso lo vamos a agregar al programa de Sí, contenido. Porque cuando la obra de evangelismo que hizo Felipe, de que Wow. estaban en otra área, explicando todas las cosas, todo fue por medio del Espíritu y allí Todo. fueron hacia Jesús. Así O sea, quiero que entendamos que el Espíritu juega un rol muy importante, pero como el tiempo avanza y voy a dar paso a ustedes, esos son los detalles que están en Juan capítulo 16. Hay otro detalle que quiero apuntar y es que el Espíritu Santo no te guía según las emociones. No, el Espíritu Santo no te guía según tus emociones, sino según la verdad de Dios revelada en su palabra. Wow. Porque todo lo que el Espíritu hace, no lo hace dependiendo de cómo tú te sientes. No lo hace que hoy yo tengo más ánimo, ayer no tenía ánimo. Hay días y hay días. ¿Usted lo entiende? Sí. Pero si nosotros nos llevamos de que el Espíritu depende de cómo tú te sientes, entonces nunca vas a entender la verdad revelada que está en las Escrituras. Por eso el Espíritu siempre te va a instar, ¿sabes a qué? A cumplir en todo tiempo la obra que Él te ha comisionado. Así Fuimos es. comisionados a compartir una palabra. Imagínate que el miedo te invada en un estacionamiento público y tú digas, wow, yo no quiero compartir la palabra aquí, sin tú saber que alguien esté esperando el Dios te bendiga que tú vas a decir. Sin tú saber que alguien esté esperando el gracia y paz que tú vayas a impartir entre algunos que crean. Pero mientras tú tengas temor y no te dejes dirigir por el Espíritu, tú no puedes ejercer gobierno e influencia en los lugares donde te mueves. Sí mismo. Y tú sabes, algo que tú dices con el asunto de las emociones, que es uno de los grandes temas que necesitan ser tratados, como lo estamos haciendo ahora mismo, Sí. es porque ahí llega un punto también donde ahí se pierde el discernimiento entre lo que estoy sintiendo y entre lo que Dios realmente está hablando, y comenzamos a querer ser, comenzamos a ser como obrar o ser colaboradores de algo donde Dios no necesita que nosotros interrumpamos. Correcto, Porque correcto. si es el Espíritu que está produciendo el obrar a nosotros, como Él es que sabe cómo las cosas deben de ir, entonces nosotros comenzamos ahí a poner donde no tenemos que poner. Correcto, ¿verdad? Y al mismo correcto. tiempo, como tú pones el ejemplo del autobús, no damos donde tenemos que dar. Entonces yo creo que constantemente tenemos que traer eso a flote, de que está bien, hay un momento, como tú dices, que perfecto, lloramos, nos sentimos, el Espíritu viene y nos traza, pero si todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana, Claro. siento que Dios está haciendo esto, espérate, hay que detenernos. ¿Qué es lo que realmente el Espíritu nos está diciendo? Claro. Y lo que estoy sintiendo, al final, ¿me lleva a Cristo o me lleva a otros asuntos? ¿Verdad? A beneficios personales, a cosas que yo ando buscando. Pero ahí es que está la guianza del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay veces que la gente va y va a las Escrituras, ¿verdad? Y Dios queriendo hablar en un asunto para erradicar la carencia en nosotros, porque Él nos lleva y nos habla desde la plenitud hasta la plenitud, para que nosotros viendo a Cristo entonces se quiten todas las necesidades. Así es. Pero si nosotros vamos con una óptica almática, ¿verdad? En lo que estamos buscando en la Escritura, Dios diciéndonos algo, nunca lo vamos a escuchar. correcto. Y eso es problemático. Claro, Es y mira, algo muy importante que debemos tener en cuenta de que la comunión se va afinando cada día más. O sea, debemos cada día ejercitando los sentidos espirituales a fin de que podamos tener una comunión íntima con el Padre y podamos escuchar cada día más. Cosas que pueden evitar que escuchemos la voz del Espíritu Santo, el afán. El afán es una de las cosas más terribles que apagan el audio de Dios en nosotros. Y cuando no escuchamos la voz de Dios, entonces escuchamos nuestra voz. Es así. Y comenzamos nosotros a actuar a nuestra conveniencia. Y tú sabes que dice en Hechos 7:51, con lo que tú estás diciendo, dice, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Wow. Que, mire, Dios nos libre que nosotros nos encontramos en esa situación, donde, si no me equivoco, y Misael me iluminará un poquito mejor, la cerviz no es este asunto aquí que tenían como los animales, que cuando tenían esto rígido es porque no... Era un problema para trillar, era un problema para sí. No había movilidad. Entonces, Eran inefectivos en la operatividad de la productividad que se quería lograr. exactamente, y Sí. así mismo tenía los oídos tapados y su corazón no podía recibir nada de lo que Dios tenía, lo que Dios estaba hablando en el tiempo. Que Dios no libre Claro. de encontrar. Mira, tú sabes que luego de la cruz, luego que Cristo fue crucificado, la era después de la cruz, hay un enemigo. Luego que Cristo muere y resucita, automáticamente Satanás queda vencido y él ya no es tu enemigo. Ahora mismo estamos siendo expuestos a un enemigo mayor que se llama la ignorancia. Y la ignorancia es lo que te lleva a ser esclavizado de todo lo que tú no conoces.
Por eso cuando en Juan 16 la Escritura declara, Él guiará toda verdad, eso significa, Él no te va a dejar en ignorancia. Wow. Él te va a llevar, como decía Esdras, desde la plenitud a la plenitud. O sea, tú conoces de Él, ahora para expresarlo necesitas más de Él. Wow. O sea, una necesidad continua, es estar siempre en Él, inquiriendo en Él, no creyendo que ya lo alcanzaste, sino que esto apenas comienza. Entonces, otro elemento es que dice el texto que no hablará a su propia cuenta, sino que el Espíritu está en perfecta comunión con el Hijo y el Padre. Hay que hacerle caso al Espíritu. Él está en perfecta comunión con el Hijo y el Padre. Si usted entiende que no conoce al Padre, le invito a tener una vida en el Espíritu. O sea, si usted entiende que no conoce al Hijo, le invito a tener una vida en el Espíritu. Porque si hay alguien que conoce al Padre y al Hijo, es el Espíritu. Pero también dice el texto, Él os hará saber todas las cosas. ¿Sabe qué significa eso? Que hay revelación y discernimiento cuando andamos en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo en 1 de Corintios, y avanzo, sé que el tiempo ha avanzado, 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Si hay un medio por donde Dios te revela las cosas, no es por tu primo, no es por tu tío. Y yo no estoy aquí desarticulando que tu primo y tu tío puedan tener un sueño. Claro. Porque yo creo en gente que Dios les pueda. Pero cuando Dios quiere hablar por medio de ti, a través de ti, Dios necesita ubicar el Espíritu de Dios en ti. Así Dios es. Habla al Espíritu y el Espíritu te lo revela. Ahora, si tú no tienes vida del Espíritu, Dios va a hablar con quien está conectado al Espíritu. Porque recuerda que cuando David pecó, que ya David estaba en pausa conforme a la comunión, que estaba lacerada, ¿a quién Dios envió? Dios envió a Natán. Dios va a enviar a alguien que sí está sometido a la vida del Espíritu, sometido a ese gobierno, aleluya, a traerte una palabra de entendimiento y saber que hay un Dios que está revelando lo oculto. Wow. ¿Sabes a qué fue Natán a decirle lo que estás haciendo? Está mal, y la espada va para tu casa. Y como tú ahora mismo no quiero ir a Dios, prepárate que los próximos días lo vas a sentir. Entonces quiero que entiendas que el profeta Isaías comentaba algo en Isaías capítulo 30, verso 21, que era algo que también Ismael mencionaba detrás de cámara. La Escritura declara y dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Wow. Tengo una pregunta, ¿cuál es el camino? Cristo es el camino. ¿En quién tenemos que andar? En Cristo. Pero tú debes ser guiado para entender eso. ¿Sabes por qué hay gente que no es capaz de ver a Cristo como camino, vida y verdad? Porque no están siendo guiados a entender que ese es el todo del hombre. Por eso, para que vayamos a nuestras palabras finales, amados del Señor, amén, yo quiero hablar acerca de 4 elementos de cómo el Espíritu Santo nos guía hoy. Elemento número 1, a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. El Espíritu no contradice la Escritura. Él nos ilumina para entenderla correctamente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Lo puede leer. Número 2, por medio de la oración. El Espíritu te va a guiar por medio de la oración. No hay una ala del avión más importante que otra. La palabra no es más importante que la oración. La oración no es más importante que la palabra. Para que este avión vuele necesitas oración y necesitas palabra. O sea, el Espíritu hoy en día nos guía también por medio de la oración. Por eso en la comunión con Dios, el Espíritu impresiona nuestras decisiones. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros. O sea, el Espíritu hace una actividad de oración. Y si Él la hace y Él conoce todas las cosas, ¿por qué tú también no las haces? Entonces, elemento número 3, a través del testimonio interno. Y esto se traduce a lo que es la paz y la convicción. La Escritura establece que el Espíritu testifica a nuestro espíritu lo que es correcto. Romanos 8, 16. Lo puedes leer en pantalla. Voy al principio número 4, con esto le doy paso a los chicos, y es por medio de circunstancias y puertas abiertas o cerradas. Amén. Aquí quiero que pongas atención. El Espíritu te guía con sabiduría en todas las decisiones, pero recuerda que cuando Job estaba pasando la situación que estaba pasando, una cosa era definir la situación de Job desde sus amigos y otra definir la situación de Job desde el mismo Job. Para los amigos de Job, Job había hecho algo muy, muy malo. Pero desde Job, él entendía que si Dios dio, Dios también quitó. O sea, la circunstancia no se va a definir por medio de lo que tú quieras en tu parecer, sino desde la perspectiva del Espíritu en Cristo. Así es. Amén. Así que palabras finales, chicos. No, mira, y quería dejar este último mensaje para todos los que nos escuchan. En 1 Corintios capítulo 2, que se estaba tratando
a la altura del versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Wow. Hay un descanso y hay un reposo cuando el Espíritu nos guía y le prestamos atención, porque los 4 puntos que mencionaba Misael, todos reposan en un asunto, que prestemos atención, Correcto, que escuchemos, correcto. que estemos pendientes a lo que el Espíritu nos está hablando, de cual sea que la forma en la que Él nos está comunicando el mensaje, pero que le prestemos atención. Una vez escuché me dieron un consejo que me cambió la vida. Un amado pastor que estuvo con nosotros en el video anterior, el papá de Misael, y una vez me dijo, mira, presta atención a cada circunstancia difícil, porque Dios está hablando. Y si la situación te pasó y no prestaste atención a lo que Dios te estaba comunicando, entonces pasaste la situación en vano. Y ese asunto me cambió la vida, porque ya cada travesía, cada situación en la que estamos atravesando, yo estoy pendiente de lo que Dios está comunicando, que está trabajando el carácter de Cristo dentro de mí. Wow. Y así mismo el Espíritu nos está guiando a entender todas las cosas que han sido concedidas en Él para un mayor reposo. Quería dejar esas últimas palabras para excelente. meditación. Amén, amén. Poderoso, poderoso lo que dice Esdras. Y es que en vez de estar cuestionando, ¿por qué no nosotros prestar atención qué Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y aparte, algo que meditaba hace un tiempecito, y era que hay una debilidad en común que tenemos todos nosotros, y es que nosotros no sabemos cómo pedir. Nosotros no sabemos pedir al Padre. Pedir como conviene no lo sabemos. No sabemos. Aquí dice en Romanos capítulo 8, 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es. Hay un Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros, que sabe pedir como conviene. Y otra cosa, ya por último también, que debemos de tomar en cuenta, y el primer paso es reconocer que necesitamos ser guiados. Amén. Amados, amadas del Señor, ya para cerrar, aquí en pantalla voy a decir 5 elementos. Creo que este video va a tener una parte 2 para poder desglosarlo. Voy a decir los elementos junto a sus textos bíblicos. Número 1, las señales que estamos siendo guiados por el Espíritu. Para usted saber que usted está siendo guiado por el Espíritu, hay 5 elementos. Número 1, hay fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Número 2, hay convicción de pecado y usted no está cómodo con el pecado. Número 3, hay dirección, no confusión. 1 Corintios 14, 33. Número 4, hay paz aún en medio de las tormentas. Filipenses 4, 7. Y número 5, hay obediencia, no solo conocimiento. Santiago capítulo 1, verso 22. Así que, amados, esto fue otra entrega del podcast Evangelio Podcast. Amados, nos vemos hasta la próxima.